Doctor Roy Barreras, una vez más, bienvenido a Impacto News. Primera pregunta, desde Bogotá para Barranquilla y en la región Caribe. ¿Se desmonta o no? ¿Sigue con su 1% hasta el 31 de mayo o se desmonta y apoya a Iván Cepeda? Sergio, un saludo especial a todos los oyentes televidentes de Impacto News. No, yo soy candidato presidencial, lo seré el 31 de mayo, acabo de decirlo en rueda de prensa y se lo he dicho a los 400.000 colombianos que votaron por la Fuerza, mi partido, en marzo, y los 600.000 colombianos que votaron en la consulta nuestra, todos ellos progresistas. Y he dicho, por supuesto, algunas verdades que otros tienen dificultad en expresar. La primera de ellas, habrá segunda vuelta. El espejismo de una primera vuelta lo que hace es impedir que se planee de manera estratégica una segunda vuelta exitosa. Lo segundo es que, pues está claro quiénes van a pasar a esa segunda vuelta. Va a pasar Iván, el candidato del pacto, y va a pasar este señor, que en mi opinión es impresentable, que es Abelardo de la Espriella, pero es quien ha logrado rebasar la candidatura, digamos, de la derecha moderada de Paloma Valencia. Eso significa que en la segunda vuelta el resultado va a ser supremamente estrecho. Va a ser aún más estrecho que el que tuvimos entre Rodolfo y Petro cuando nosotros acompañamos a Gustavo Petro en su triunfo y lo acompañamos desde las ideas liberales. Nosotros defendemos un progresismo liberal y por supuesto somos progresistas y creo que la prioridad nuestra es evitar un retroceso hacia una derecha regresiva, violenta, con un pasado oscuro en su candidato que promete destripar a la oposición y que a sus propios electores les engaña diciendo que él no es de los de siempre y resulta que son los de siempre, el Macaco y Mancuso y el Tuto Sierra y son esas personas, el Ñeñe Hernández, todos esos personajes que siempre han estado usando a sangre y fuego su poder para acumular riquezas, dineros mal habidos, el señor Zapp, el señor de DMG, esos sí son los de siempre. Pero va a pasar a la segunda vuelta, el resultado va a ser estrecho y creo que todos los que somos progresistas tenemos una responsabilidad y es darle al país un gobierno serio, estable, pero al otro lado, que es lo que he dicho esta mañana, en la campaña del pacto hay una campaña muy cerrada y millones de colombianos tienen preocupaciones fundamentalmente sobre cuatro aspectos: sobre la paz total, sobre la constituyente, sobre la crisis de la salud y sobre la deuda y la crisis fiscal. Yo creo que a la campaña del pacto le corresponde abrir esa conversación y tranquilizar a quienes tenemos esas preocupaciones. El 15% de los colombianos en las encuestas dice estar indeciso o no votar por ninguno de los dos extremos en la segunda vuelta. Son 3 millones de colombianos. 1.200.000 de ellos están entre los electores de Sergio Fajardo y Claudia López, para mencionar una cifra. Esas personas nos acompañaron a nosotros en la defensa del plebiscito por la paz, en la defensa del acuerdo del 2016, en la propuesta de reforma agraria, de una reforma política anticorrupción que escribí yo mismo en ese acuerdo de paz del 2016 y que no se ha implementado. Pero si no se resuelven esas dudas, se vuelven obstáculos para poder llegar a esa campaña, y una campaña cerrada es una campaña que pierde. Una campaña que no dialoga augura un gobierno que no dialoga. Y será una decisión de la campaña del pacto si a partir del 1 de junio abre esa conversación o permanece cerrada, porque ese dogmatismo probablemente puede costar ni más ni menos que un error terrible, y es un triunfo de la extrema derecha en Colombia. Doctor Barreras, ¿por qué usted piensa que es imposible que Iván Cepeda pudiese ser presidente en primera vuelta? Marca, según Inbamer, un porcentaje aproximado a 44.3, margen de error 2%, 46%. Faltaría un 5% para ser presidente en primera vuelta. ¿Usted lo ve imposible? Bueno, usted lo ha dicho. Aún en esa encuesta, que es la más favorable, le quedan faltando 1 millón de votos. Pero esa es una encuesta. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría, por ejemplo, lo pone en 35%, a 15 puntos. Pero a mí lo que me parece es que, siendo mi prioridad y la de todos aquellos que hemos defendido junto con Iván desde hace 17 años el derecho de las víctimas, la paz, la JEP como el escenario de la verdad para que no se repitan
los falsos positivos ni las masacres, los que hemos defendido y creamos la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, o hemos defendido la reforma agraria y creamos la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural. Nosotros hicimos las cosas, las que están funcionando hoy. Y no queremos que sean destruidas, que las hagan trizas como intentaron en el pasado gobierno del Centro Democrático. Por eso pienso que es un error el espejismo de la primera vuelta, porque impide planear estratégicamente la segunda vuelta y porque el triunfalismo y el negacionismo son muy malos compañeros, porque la gente a ciegas piensa que, digamos, por inercia va a ganar sin hacer nada distinto, sin sumar nada más. ¿Quién va a ser presidente? Yo dije hoy con absoluta franqueza que el centro, ni Claudia, ni Fajardo, ni Roy, nosotros no vamos a pasar a segunda vuelta, es la verdad, pero vamos a definir quién es el presidente en la medida en que esos electores puedan tranquilizarse sobre esas dudas compartidas. La gran batalla es por esos indecisos, por ese centro, por esos 3 millones de electores. Y si no se va por ellos, si no se crece hacia el centro, pues entonces la campaña se estanca, se paraliza. Aún en esa encuesta de Inbamer, la cifra es igual a la de hace un mes, es decir, no hay crecimiento. De manera que se necesita garantizar que crezca la campaña. Y bueno, lo verán en 8 días. Ojalá se resolviera esto de una vez por todas, pero yo, con la experiencia que tengo, que alguna experiencia tengo en política, les dije hoy, habrá segunda vuelta, será el candidato de extrema derecha el que pase y la contienda va a ser muy estrecha en la segunda vuelta. Para eso es que hay que prepararse si queremos impedir un triunfo de la extrema derecha y si queremos impedir que la esperanza de millones de colombianos que quieren el cambio, que quieren que lo social avance, que quieren que se profundicen las reformas, pero que eso se haga eficazmente, no con un país roto ni dividido, y que sobre todo no ocurra la sorpresa de un triunfo de la derecha. Hay que prepararse para que realmente Colombia pueda impedir que quien propone destripar a la oposición y confunde seguridad con más violencia pueda llegar a gobernar, sobre todo por sus antecedentes oscuros y por su ignorancia absoluta en asuntos del Estado. Usted acaba de decir que de pasar a segunda vuelta Iván Cepeda, que va a ser lo más probable, usted apoyaría el progresismo bajo unas condiciones. Unas de ellas es no tocar la Asamblea Nacional. Yo creo que en los detalles está Dios, decía el filósofo Emerson, y me parece que hay que ser preciso en lo que le comparto hoy a los internautas de Impacto News, que fue lo mismo que dije esta mañana en mi rueda de prensa. Los 400.000 colombianos que votaron por mi partido, los 600.000 que votaron en la consulta a pesar de la prohibición del presidente Petro, que como usted recuerda, descalificó nuestra consulta, siendo yo fundador del pacto. Esas personas todos somos progresistas, todos queremos progresir, pero, pero, es necesario no solamente nosotros, sino que los otros 3 millones de colombianos indecisos lleguen. Y yo por eso estoy advirtiendo que es necesario despejar las dudas que tiene la gente. ¿Por qué la gente le teme a la candidatura de Iván? Siendo Iván un buen ser humano, se lo digo con conocimiento de causa. Iván Cepeda es un buen ser humano. Es un hombre comprometido con las víctimas, comprometido con la justicia social. ¿Por qué le temen? Porque le temen a una constituyente imprecisa que no se sabe si va a demoler las instituciones, a cerrar el Congreso, a acabar con la Corte Constitucional o con el Banco de la República. ¿Por qué le temen? Porque han visto los abusos en paz total de unos tipos que hacen fiestas guachafitas después de que los suben a las tarimas, que hacen lo que les da la gana, que siguen delinquiendo porque no hay límites precisos en el método de lo que se llamó paz total y evidentemente con el ELN, con las disidencias, con todos estos tipos eso ha fracasado. Entonces queremos saber si eso va a corregirse o si van a seguir por el mismo camino del error. Los colombianos quieren saber realmente qué van a hacer para resolver la crisis de la salud. No pueden seguirla negando y no puede seguirse cometiendo el error esperando que se termine de destruir la nueva EPS y lo que queda del sistema, porque entonces no habrá quien responda. Se necesita un plan serio, técnico, capaz para recuperar el sistema de salud. Queremos oírlo. Y por supuesto, los colombianos necesitan saber qué va a pasar con la deuda enorme, con el déficit fiscal, cómo se va a reactivar la economía, cómo se va a generar confianza. Esas son preguntas que los progresistas de origen liberal, que entendemos que para generar empleo se necesita confianza en la inversión, que se necesita que los empresarios que sean capaces de construir el millón de viviendas que necesita Colombia, o los aeropuertos, o los trenes, o las dobles calzadas tengan seguridad jurídica, porque si no nadie invierte,
que la gente que quiera hacer agroindustria para exportar alimentos al mundo, que la gente que nos ayude a sacar el cobre, el níquel, la minería estratégica debajo de la tierra tenga seguridad jurídica en sus contratos. Si a todos esos empresarios se les considera enemigos y hostiles, pues simplemente no va a haber inversión. Si no hay inversión, no hay empleo y no hay ingresos para poder pagar los subsidios. Es así de claro. Se necesita un gobierno progresista, pero que genere confianza, que construya puentes. Yo lo sé hacer, pero para cruzar esos puentes, la campaña de Iván tiene que decidir si se abre esa conversación o si considera que no es necesario y que puede seguir cerrada. Yo me temo que una campaña cerrada puede perder. Doctor Barreras, una vez más, un placer dialogar con usted. Cuando vuelva a Barranquilla, visita prometida a la sede de Impacto News. Última pregunta. Vamos a darle importancia a su visión política, su sapiencia política. ¿Con cuántos votos pasa a segunda vuelta Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia? Y también Roy Barreras. No, yo creo que el asunto es, bueno, empiezo por lo más fácil. Yo le he dicho a los 400.000 colombianos que votaron por mi partido, que son progresistas todos, a los 600.000 que votaron mi consulta. Recordemos que la diferencia entre Rodolfo y Petro fue de solo 700.000 votos. En mi consulta sacaron 600.000 los progresistas. Todos somos progresistas. Yo soy profundamente respetuoso de la decisión de cada colombiano y más de los que me acompañaron de buena fe. Como son progresistas, les dije, voten con absoluta libertad. Voten con absoluta tranquilidad, que a mí no me preocupa mi resultado el 31 de mayo, sino lo que podamos hacer a partir del 1 de junio para poder garantizar el triunfo, para construir puentes, para garantizar ese triunfo. Hacerlo o no hacerlo, por supuesto, depende de la campaña de Iván y su de interés o ningún interés de que nosotros podamos ayudar. La vez pasada, hace 4 años, hicimos lo necesario para facilitar y garantizar el triunfo de Gustavo Petro y por eso hoy tenemos gobierno progresista. Eso es algo que es mejor que no se olvide. Pero bueno, es una decisión de ellos. No, calcular el número de votos, pues ningún matemático podría hacerlo, pero sí el porcentaje. Yo creo que hay una justa media en las encuestas que marcan la intención de voto y yo pienso que Iván puede, sin duda va a pasar a la segunda vuelta y va a ser la mayor votación el domingo y creo que puede estar alrededor del 42-43%, o inclusive, si se aplica lo de Inbamer, quizá en el 44% de la votación, que es muy importante. Este señor de la Espriella viene creciendo, desafortunadamente con un show, con una presencia mediática y en redes multimillonaria, y engañando a la gente diciendo que él es como el macho alfa, por eso se siente animal, dice que es un tigre, y cree la gente de manera equivocada que ese personaje de farándula medio payaso va a devolverle la seguridad y lo que va a ofrecer es más violencia, pero ha sido eficaz en el mensaje y está remontando a la candidata de Uribe, Paloma Valencia, y seguramente va a superar los 30 puntos, los 31, 32 puntos. El asunto es que si ese fenómeno se produce, si él logra derrotar a Paloma y de paso a Uribe, se va a disparar con esos vientos de cola y puede terminar una semana después también en 44, 45. Por eso digo yo que va a ser muy cerrada la votación. Esas mismas encuestas dicen que el 15% de los colombianos no va a votar por ninguno de los dos, no siente confianza y son 3 millones largos de votantes. Por eso a ellos me dirijo y a esos tiene que dirigirse la campaña de Iván para conquistarlos, como hicimos hace 4 años, para tranquilizarlos, para generar confianza, resolviendo estas dudas de las que hemos hablado. La paz total, la constituyente, la salud, la deuda, también la reforma anticorrupción, que para mí es una condición absoluta, porque la escribí hace 10 años y el Congreso no la ha aprobado, una reforma que acabe de raíz el sistema clientelar de compra y venta de votos corrupto desde el origen. Entonces, sobre esas cosas, pues hay que conversar, porque no se trata de comprar una arepa de huevo, ni se trata de comprar una bicicleta, se trata de decidir el destino de 52 millones de colombianos y 10 millones que viven afuera. Y eso es una cosa seria. Y sobre las cosas serias hay que dialogar. No se puede avanzar sin dialogar. Me dejó pensando el mensaje de Álvaro Uribe Vélez en X hace pocas horas, en donde pide a los grupos criminales no confiar en Cepeda, mas sí en Paloma. ¿No es tradición para ellos si el gobierno es de Paloma y Uribe? Es un mensaje desesperado. Es decir, primero, el solo hecho de enviarle mensajes a los grupos criminales es otorgarles una vocería política.
Lo que hay que hacer es impedir de todas las maneras y descalificar la participación de los grupos ilegales armados en las elecciones, ni en un sentido ni en el otro. Yo creo que eso es una decisión desesperada, como muchas otras que hemos visto en las últimas horas. Me parece que eso es absolutamente confuso. Los grupos ilegales y los grupos de narcotráfico, esos mismos del Ñeñe Hernández que celebraba la familia de la Espriella hace poco, esos mismos de Mancuso, de Macaco, del Tuto Sierra, de Boliche, esos mismos grupos que despojaron campesinos a sangre y fuego, que les quitaron sus tierras, que asesinaron líderes sociales, que mataron a María del Pilar Hurtado en Córdoba, en Tierra Alta, para mencionar uno de los tantos líderes sociales que nosotros fuimos con la Comisión de Paz a proteger esa memoria y ese dolor. Esos mismos, que son los de siempre, los criminales de siempre, por supuesto, no tienen ningún interés en la política, sino en enriquecerse a sangre y fuego. Y no se equivoquen, santificando al demonio, pensando que de la Espriella se va a volver un estadista, porque sería entregarle Colombia a una extrema derecha violenta. Pero hay 3 millones de indecisos. Tenemos que despertarlos, pero no puedo hacerlo yo. Tiene que hacerlo la campaña de Iván, despejando estas inquietudes. Yo estoy advirtiendo los temas que impiden que esos 3 millones lleguen a la campaña. Eso es más importante que mi voto. Yo tengo un voto y el de mi señora. Probablemente si sale otro, ella se preocuparía. De manera que lo importante son esos 3 millones de electores. Doctor Barreras, me encanta saludarle. No olvide algo, en Impacto News somos garantistas y somos imparciales. Que viva la democracia. Así será. Feliz día a todos. Muchas gracias por el espacio.